¿Cómo están mis amados hermanos? Un gozo, un placer estar nuevamente con ustedes en esta serie de estudiando los libros de la Biblia. Qué bueno que vayamos viendo la parte medular, la parte importantísima de cada uno de los libros. Hoy nos toca Primera de Reyes y vamos a ver lo más esencial, datos importantísimos del libro de Reyes. Soy el pastor Olger Molineros, soy parte del equipo de trabajo de la Iglesia Gracia y Vida en Tumbaco. Un placer estar nuevamente con ustedes. El propósito del libro, ¿no? El propósito realmente es hacer un contraste, ¿no?, entre aquellas vidas, mejor dicho, de aquellos que vivieron para Dios y de aquellos que rechazaron las cosas de Dios a lo largo de la historia del pueblo de Israel y de Judá. Porque recuerde que se dividió después de Salomón. Cada uno, un hijo cogió la parte norte, que es Israel, y el otro la parte sur, que es Judá. Entonces, vamos a ver en el libro de Primera de Reyes ese contraste, ¿no?, cuando leemos el libro. El autor, no hay algo concreto, seguro quién escribió. Se cree que fue Jeremías. Hay alguien que dice que fue Jeremías, o tal vez fue un grupo de profetas que escribieron este libro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el marco histórico de este libro, ¿no? Lo que alguna vez fue la gran nación de Israel, ahora esa tierra se divide, como dijimos en delante, se divide. No solamente físicamente, sino también espiritualmente. Una división total. En ese marco es que se desarrolla la historia o el relato de Primera de Reyes, ¿no? Las personas claves son David, Salomón, Roboam, Jeroboam, los dos hijos de Salomón, Elías, Acab y Jezabel. Las características particulares. Los libros de Primera y Segunda de Reyes, originalmente dicen los historiadores que era uno solo, pero se ha dividido para obtener una mayor entendimiento, para que nosotros podamos entender mejor el libro de Primera y Segunda de Reyes. Los principales sucesos de Primera de Reyes, mis amados hermanos, en primer lugar es la muerte de David. Usted va a encontrar, leyendo el libro de Primera de Reyes, la muerte de David. A continuación, el reinado de Salomón. Salomón toma la posta después de David. Después de eso hay la división del reino. Parte norte Israel, parte sur Judá, ¿no? También encontramos en Primera de Reyes el ministerio de Elías, ¿no? Recuerde, mi amado hermano, que cuando Salomón sube al trono, ¿no?, David le hace una exhortación a su hijo Salomón de que obedezca la ley de Dios, y que andar en sus caminos. Eso está en el capítulo 2, versículo 3. Le amonesta: obedece a Dios, ande en los caminos del Señor. Por tal motivo, mi amado hermano,
El reinado de Salomón comienza con un éxito impresionante, lindísimo, ¿no? Ese éxito tuvo la parte más grande cuando Salomón construye el templo, ¿no? Ese fue el logro más grande que Salomón tuvo. Desafortunadamente, Salomón tuvo muchas esposas, concubinas, paganas, que a la larga hicieron que su corazón se apartara del Señor y se acercara a dioses falsos. Eso encontramos en el capítulo 11, versículo del 1 en adelante, especialmente del 1 al 4. Ahí encuentra usted esto. Entonces, mi amado hermano, es interesante. Hemos visto los datos esenciales, hemos visto el propósito, el autor, que no hay una claridad quién fue, se cree que fue Jeremías. Hemos visto el marco histórico. Me gustaría ver el versículo clave bajo la perspectiva de que este versículo puede encerrar muchas cosas que está en Primera de Reyes. Y es en el capítulo 9, versículo 4 y 5. Vamos a ver dos versículos. Y dice lo siguiente: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Eso está en el capítulo 9, versículos 4 y 5. Entonces, ahora quisiera que veamos unos temas más grandes, podríamos llamarlos megatemas, ¿no? En primer lugar, el rey, ¿no? La sabiduría, el poder y los logros que tuvo Salomón trajeron mucha honra, todas las naciones querían conocer a Israel, ¿no? Todos querían conocer al Dios de Israel por todo lo que hizo Salomón, ¿no? A todos los reyes de Israel y de Judá siempre fue el pedido: obedezcan a Dios, ¿no? Y gobiernen bajo las leyes de Dios. Ese fue el pedido tanto al rey del norte como al rey del sur. Pero su tendencia de estos dos reyes a abandonar las leyes, los mandamientos de Dios y adorar a otros dioses, mis amados hermanos, les llevó a cambiar incluso la religión, el gobierno, con el fin de cumplir sus deseos personales de cada uno de los reyes. Cambiaron muchas cosas, cambiaron leyes, religión, todo, ¿no? Entonces, ese rechazo que tuvieron a la ley de Dios fue lo que les llevó a su caída. Y ya sabemos lo que pasó en adelante. Entonces, cada uno de los reyes, tanto del norte como del sur, quisieron hacer sus deseos personales. No solamente que quisieron, sino que le hicieron y les fue mal. Ahora, veamos también un tema importante, es el templo. El templo, ¿no? Se le conoce el templo como el templo de Salomón, ¿no? Era un lugar hermoso, dice, en el cual rendían culto y adoración al Señor, se reunían para orar, ¿no? Este era el centro, este lugar, el templo, era el centro de la religión judía. Ese era lo máximo, hablando
espiritualmente, digamos. Era el lugar de la presencia especial de Dios, ¿no? En ese lugar dice que albergaba el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos. Todo esto encontramos en el templo, ¿no? Todo esto que acabamos de decir que construyó Salomón estaba ahí, el arca del pacto, todas estas cosas. Y usted puede leer en Primera de Reyes. La tercera cosa, otros dioses. Esto fue tremendo, ¿no? A pesar de que los israelitas tenían la ley de Dios, ellos sabían de la ley de Dios, ¿no? Y experimentaban, muchas veces experimentaron, vieron la presencia de Dios entre ellos, ¿no? Siempre se vieron atraídos a otros dioses. Siempre. Entonces, cada vez que sucedió esto, en su corazón, siempre se volvían fríos a la ley de Dios y no obedecían la ley que Dios había mandado para ellos. Entonces, mi amado hermano, eso hizo que ocasionara la ruina no solamente del gobierno, sino la ruina de cada una de las familias. Y eso, a la larga, los llevó a la destrucción de la nación, de toda la nación, a la destrucción. Entonces, el hecho de que el pueblo de Israel buscó otros dioses fue tremendo. Y por último, este mega tema que encontramos en Primera de Reyes es el mensaje del profeta, ¿no? Una de las responsabilidades de los profetas del Antiguo Testamento era confrontar, corregir cualquier desviación que especialmente el rey y el pueblo mismo, ¿no? Cuando se desviaban de la ley de Dios. Aquí el profeta en ese tiempo fue Elías, ¿no? Y siempre fue un instrumento de juicio para el pueblo de Israel, porque todo el tiempo fueron desobedientes. Entonces, sus mensajes, los milagros, fueron una real advertencia para los reyes y pueblos rebeldes de aquel entonces. Un mensaje tremendo. Entonces, la profecía de Elías fue muy importante en la historia del pueblo de Israel. Ahora, la sabiduría y el poder y los logros de Salomón trajeron honra a la nación israelita y a Dios. Mucha honra. A todos los reyes de Israel siempre se les pidió que obedecieran. Eso está claro. Entonces, la sabiduría, el poder, ¿no? Y los logros que finalmente, que no vienen de ninguna fuente humana, mi amado hermano, provienen de Dios. Sin importar lo que dijéramos, ¿no? No podemos ignorar los principios de Dios, de ninguna manera. Ya sea que tengamos el liderazgo en la iglesia o no, la eficacia, el éxito, ahora diríamos, de una iglesia, depende en escuchar y obedecer la palabra de Dios. No permitamos, mis amados hermanos, que nuestros deseos personales deterioren, acaben la palabra de Dios.
qué difícil es seguir la sana doctrina. Cuando hablamos de la adoración del pueblo de Israel, Salomón construyó una casa, un templo hermoso, pero no siempre la hermosura de una casa, de un templo, indica que la gente que ahí se reúne rinden culto a Dios con todo su corazón. No, la hermosura del edificio, en este caso del templo de Salomón, no era que todo el mundo le rendía adoración a Dios de todo corazón. Siempre nosotros debemos propiciar, mi amado hermano, quienes estamos al frente, oportunidades para una verdadera adoración. Tenemos que propiciar, tenemos que motivar una adoración. Cuando usted viene al templo, viene a adorar. Cuando usted va al templo, va a adorar al Señor. Dios quiere siempre vivir en nuestros corazones, permanentemente, a través del poder del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, no nos preocupemos de la hermosura de la casa o del templo. Preocúpese de su corazón y de la relación con nuestro amado Dios. Qué triste es ver que una congregación, una iglesia, un templo, que a través de los años tuvo una sana doctrina, y el pueblo, al pasar de los años, adopta falsas cualidades, diría yo, y falsos dioses que adoraban. Entonces, esa gente se volvió, en el tiempo de Salomón, se volvieron crueles, se volvieron tremendamente malos, ¿no? Yo diría hasta sexualmente perversos. Entonces, como seres humanos muchas veces tenemos la tendencia a convertirnos en lo que adoramos y a quién adoramos. A menos que sirvamos al Dios verdadero, mi amado hermano, nos volveremos esclavos de cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Así que le animo que la Biblia sea su único texto. Que la Biblia sea la palabra de Dios para usted. Porque la Biblia se interpreta con la Biblia. No hay sabiduría humana para interpretar. Sino que como en el tiempo de los fariseos, de los escribas, aumentaron muchas cosas a la ley de Dios, ahora también aparecen iluminados, gente que quiere cambiar la mente y el corazón de mucha gente que quiere tener una sana doctrina. Entonces, mi amado hermano, otra de las cosas que encontramos aquí, la Biblia a través de los sermones, los consejos que sabiamente, ¿no?, viene a través de la Biblia para cada uno de nosotros, son una advertencia. Una advertencia.
Y muchas veces la Biblia nos señala, nos dice a cada uno de nosotros cómo estamos. Y quizás estamos desviando la obediencia a la palabra de Dios. Estamos desviando. Cuando hacemos cambios en nuestra vida para obedecer a Dios y volvernos al camino, cuando usted, al hacer un cambio, ¿no es cierto?, para obedecer a Dios, usted reconoce, sí, estoy mal, tengo que cambiar, quiero obedecer solo a Dios, solo lo que dice la Biblia. Queremos volver al camino del Señor. A menudo necesita una disciplina y muchas veces esa disciplina es dolorosa. Y hay que hacer un trabajo arduo, duro, ¿no? Entonces, mi amado hermano, aquí quisiera ver dos cosas para terminar: el pecado y el arrepentimiento. Todos los reyes en el Antiguo Testamento tenían los mandamientos de Dios. Siempre había un sacerdote, un profeta, ¿no? Y siempre había la historia, las lecciones del pasado para hacerles volver a Dios, ¿no? Todas las personas tenían y tenemos los mismos recursos. Cada vez que en el tiempo del pueblo de Israel se arrepentían y regresaban a Dios, Él escuchaba las oraciones del pueblo y los perdonaba. Y eso pasa ahora igualmente. Dios nos escucha y nos perdona cuando oramos, cuando reconocemos que hemos pecado y hemos hecho mal, cuando estamos dispuestos a confiar en Él. Eso es importante, ¿no? Cuando estamos dispuestos a abandonar el pecado. Entonces, nuestro deseo de abandonar el pecado debe ser sincero. Sincero, ¿no? Luego de eso, de esa sinceridad en relación al pecado, nos dará un fresco comienzo y un nuevo deseo de vivir completamente para nuestro Señor. Quisiera despedirme recordándoles la última parte del pecado y el arrepentimiento. Cuando usted y yo reconocemos el pecado y nos arrepentimos, el Señor siempre escucha nuestras oraciones, ¿no? Y siempre nos perdona. Así que le invito a que si usted reconoce que está en un pecado, por favor, pida perdón a Dios y el Señor lo va a perdonar. Que el Señor les bendiga.